Y bueno, continuamos ahora en la exposición de la palabra del Señor. Y bueno, estamos estudiando Primera de Samuel. Ya vamos llegando al capítulo 23 y los invitamos a leer juntamente con nosotros la palabra del Señor. Y leemos bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Primera de Samuel, capítulo 23. Y dice así: dieron avisos a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve y ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos. Gloria al Señor. Bueno, aquí vemos la palabra del Señor, cómo David, a pesar de que se encontraba huyendo de Saúl, que en este caso era en sí su enemigo, se encontraba refugiado cerca de esta ciudad. Y resulta ser que le vinieron y le dieron aviso al pueblo que los filisteos los estaban molestando, ¿verdad? Que los estaban atacando y que viniera a libertarlo. Podemos ver aquí que el pueblo fue a David, y David no era el rey era Saúl. En este caso le correspondiera a Saúl libertar a Keila. Pero de alguna otra forma ya el pueblo se estaba dando cuenta que Saúl no estaba cumpliendo con su rol. Y ya sabían de lo que estaba sucediendo entre él y David, pero ellos veían ya a David como el que los libertaba, el que se preocupaba más por el pueblo, y recurrieron fue a ellos en vez de Saúl, y le contaron que los filisteos estaban atacando su tierra, sus alimentos, se los llevaban de manera para someterlos a que se rindieran a los filisteos, como ponerlos a tener hambre, porque en el tiempo de antes la gente vivía de lo que sembraba, de lo que cosechaba, y entonces ellos les quitaban eso y ellos no tenían que comer, de manera que ellos se pudieran rendir. Y es cuando ellos actúan y van a David, les pide que los liberte. Y aquí vemos algo muy bonito, que David pide dirección del Señor. No se va a las primeras a querer libertar al pueblo, sino que él va directamente al Señor a preguntarle si realmente es su voluntad que él vaya y liberte al pueblo de Keila. Y Dios le dice que sí. Entonces qué bonito es cuando nosotros, a pesar de que las personas vengan a nosotros y nos digan que hagamos tal cosa para la obra del Señor, ir y consultarle al Señor si realmente es su voluntad, aunque sean cosas dentro de los caminos del Señor, dentro de cualquier cosa que tenga que ver en el Señor, debemos consultarle siempre a Él, porque es hermoso cuando Dios nos dirija a hacer tal cosa. Y en este caso David todavía tenía ese temor de sentir la presencia del Señor, le gustaba hacer las cosas bajo la dirección del Señor. Hay personas que actúan de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a lo que sienten, y no les interesa decirle a sus líderes tal vez al hacer algo. Dice: no, bueno, yo siento en mi corazón que debo hacer esto, la palabra de Dios me dice que debo hacer esto, y voy directo a hacerlo. Y pasamos a veces por encima de las personas que nos están liderando. Y aunque lo veamos de una manera muy tonta y no tiene sentido decirles a ellos las cosas, está mal delante del Señor, porque a Dios le gusta la obediencia, le gusta que hagamos las cosas decentemente y con orden, dice su palabra. Y aquí David nos está demostrando que él le pedía al Señor eso. Y bueno, resulta ser que el Señor le dijo que sí fuera a pelear contra este pueblo. Pero la gente que estaba con David sentía ese temor, porque ellos eran menos, pues veían más hasta el pueblo filisteo, que eran más hombres para luchar. David solamente tenía alrededor de 400 hombres, y tal vez ellos sintieron ese temor, y David comprendía que era normal que ellos sintieran eso, y luego él vuelve nuevamente a pedirle dirección al Señor, y el Señor le vuelve a confirmar que fuera a pelear, a libertar a Keila, porque él los iba a entregar en sus manos. Entonces, cuando pedimos dirección del Señor y Dios nos consulta, Dios nos responde que debemos ir a aquel lugar, que debemos ir a tal sitio,
lo vamos a hacer bien porque estamos pidiendo la dirección del Señor. Cuando queremos emprender algo, los hombres de Dios que Dios ha puesto a nuestro alrededor para que nos dirijan, nos ayude, y nosotros vamos y les consultamos a ellos, nos va a ir bien. No tomemos las cosas a la primera como la hizo Saúl. Saúl empezó a perder la presencia del Señor porque él hacía las cosas de acuerdo a su corazón, porque las veía bien, y en cierto sentido no estaba mal, pero una de las cosas que nos enseña la palabra del Señor es la obediencia. Dios bendice la obediencia. Nosotros debemos aprender a obedecer para que haya bendición en nuestras vidas. Y bueno, había una diferencia entre Saúl y David, y aquí lo estamos viendo, ¿verdad? Cómo empezó de alguna otra manera ya David, sin ser rey, empezar a ser rey, sin ser nombrado oficialmente como un rey. Ya el pueblo lo veía como el libertador de Israel y no veían al rey Saúl de esta manera, sino a David. Y esto sucediera por la obediencia que David sentía hacia el Señor. Entonces, si quieres realmente ser honrado por Dios y no por los hombres, recuerda que debes obedecer al Señor y debes obedecer a tus líderes. Cada cosa que quieras hacer, consúltale a tus líderes, porque ellos son hombres y mujeres de Dios que te van a dirigir a hacer lo correcto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria al Señor, la paz de Dios sobre cada uno de ustedes, mis hermanos y amigos. Estamos aquí viendo a David en una situación bastante difícil. Él no era el rey en ese momento, pero la gente le comenzó a buscar. Saúl estaba allí, enfocado en David. Para él, su único enemigo era David. Aunque Keila era una ciudad de Israel, los filisteos estaban atacando, estaban robando su cosecha, estaban amedrentando aquí a esta gente en Keila. Pero a Saúl no le importaba era David, acabar con la vida de David. Y la gente va a David, acude a él y le pide pues que le ayude, que meta su mano en favor de Keila. Y David consulta a Jehová. Dice el versículo 5, fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos y se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Ahimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mis manos, pues se ha encerrado, entrando en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner el sitio a David y a sus hombres. Vemos que David libra a la ciudad de Keila. Y ahí dice el versículo 5 que causó pues gran derrota a los filisteos, se llevó sus ganados, quizás todas estas cosas que la gente de Keila había sido despojado, recuperaron sus cosas, sus beneficios. Y dice ahí que David le causó una gran derrota a los filisteos en aquel lugar y David libró a los de Keila, no él solo, sino con sus hombres. Aprendíamos ayer que los que estaban con David eran hombres que no tenían un buen historial, un buen currículo. Era gente que había venido endeudada, con aflicción de espíritu, con tantas cosas negativas, pero allí Dios estaba tratando tanto con David como con ellos. Y hoy vemos que esta gente estaba con miedo, tenía miedo también, pero David consultó a Jehová. Tenía allí al hijo de Ahimelech, a Abiatar, el cual tenía efod en la mano, y constantemente David consultaba a Dios. Una de las cosas que llama la atención de la vida de David es que siempre quería tener la presencia de Dios en su vida. Cada paso, cada guerra que David hacía, siempre consultaba a Dios. Lo contrario de Saúl, que Saúl se dejaba llevar por los impulsos humanos, por los deseos de la carne. En cambio, David tenía esa comunión con el Señor. Y dice ahí que cuando David liberta a los de Keila y le causa esta gran derrota allí a los filisteos,
llegó a los oídos de Saúl, y dice que fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila, que David se había refugiado allí en esa ciudad que había librado. Entonces él dijo, vamos, le dijo al pueblo, vamos, porque Jehová Dios lo ha entregado en mi mano. Hay cosas que la gente en su mundo, en su mente carnal, piensa que Dios está haciendo, y resulta ser que no es así. Es la mente, son los impulsos, los deseos de la carne que llevan a actuar en contra de los siervos del Señor. Aquí Saúl pensó que era Dios que lo había entregado, pues David había entrado allí en ciudad, como dice ahí, con puertas y cerradura, y convocó Saúl a todo el pueblo para la batalla, para descender a Keila, algo que no hizo cuando los filisteos estaban allí atemorizando, estaban saqueando a los de Keila. Saúl no hizo nada en favor de esta ciudad que era parte de Israel, pero vemos allí que Saúl tenía enfocada su pelea, era contra David, no era contra los filisteos, contra los moabitas, contra la gente que estaba alrededor, que día tras día provocaban batalla y guerra. La guerra de Saúl era contra David, y dice que cuando él lo supo, ordenó al pueblo a la batalla para descender y poner sitio a David y a sus hombres. Ayúdenos el Señor que nosotros estemos bien enfocados en contra quién es nuestra guerra, contra quién es nuestra batalla, contra quién es nuestro pleito. La Biblia dice que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad que operan en las legiones celestes. No es tu guerra, tu lucha, tu batalla, no es contra el vecino, no es contra tu prójimo, tu batalla es espiritual. Y hay veces que tu vecino, tu familiar se deja usar por el enemigo, pero no es él, es el enemigo que actúa a través de él. Y aquí vemos que Saúl no tenía bien enfocado quién era su enemigo. Su enemigo eran los filisteos que estaban causando daño a su pueblo, pero él enfocó allí su enemigo en David. David que le había ayudado, David que le había dado muchos beneficios, que le había dado la victoria al pueblo de Israel, aun cuando aquel filisteo Goliat amedrentaba al pueblo más de 40 días, atemorizado todo el pueblo. Cuando Goliat salía, dice que todos huían de su presencia, pero allí estaba David, que venía de parte de Dios para librar al pueblo. Hay veces que nosotros nos enfocamos en el que nos ayuda, y en vez de ayudarle también y extenderle la mano, le pagamos mal. Aquí Saúl estaba haciendo mal, estaba pagando mal a David todos los beneficios, toda la ayuda que David le había entregado y le había dado, y aquí Saúl se había hecho su enemigo. Y dice ahí que convocó a todo el pueblo para que el pueblo fuese y hiciera sitio contra David, peleara contra David y contra sus hombres después que David había librado a esta ciudad. Entonces, Dios nos ayude y que cada uno de nosotros nos enfoquemos bien que nuestro enemigo no es el hermano, el vecino, ni nadie, sino que nuestro enemigo es el diablo. Que Dios nos bendiga y que Dios nos ayude. Gloria al Señor, que Dios me les bendiga, mis hermanos, la paz del Señor sobre cada uno de ustedes. Dicen los textos del 9 al 12, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote, trae el efod. Y dijo David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo, sí, descenderá. Dijo luego David, ¿me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl? Y Jehová respondió, os entregarán. Gloria al Señor. Vamos viendo aquí en este pasaje a David consultando al Señor. Y dice aquí el texto, el versículo 9, mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar, trae el efod. David entendió, se dio cuenta, meditó, quizás también escuchó, alguno le informó que Saúl vendría contra él.
Y él, dándose cuenta y viendo cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová por causa de haberle ayudado a él, por haberle dado provisiones, David pensaría también y dijo: si Saúl no tuvo temor de quitarle la vida a todos estos hombres que servían al Señor, seguramente vendrá contra Keila también por mi causa. Él, entendiendo esto, buscó la dirección del Señor, buscó la dirección del Padre Celestial. Y vemos aquí, me gusta mucho cómo David se dirigía al Señor y le dijo: David, Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. Él hablaba con el Padre Celestial y le declaraba, le decía: Jehová Dios de Israel, tú eres nuestro Dios. Quería siempre estar allí humillado en la presencia del Señor. Tenía un corazón agradecido, un corazón humillado delante del Señor, y se dirigía a Dios con esa sencillez, con esa búsqueda, deseando la dirección del Padre Celestial, y le decía: tengo entendido, tu siervo, yo tu siervo, quien te sirve, estoy buscando tu dirección porque he entendido que Saúl quiere venir a destruir esta ciudad por mi causa. Que el Señor nos ayude a nosotros, hermanos, que siempre busquemos la dirección del Señor, que siempre tengamos presente que Jehová es Dios del cielo, de la tierra, es el creador de todas las cosas. La Biblia dice que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Cuando nosotros entendemos la grandeza de nuestro Dios, siempre vamos a querer estar allí en su presencia, buscando la dirección, porque su ayuda será la que nos dé la victoria en cualquiera que sea la situación que estemos enfrentando. Y dice el 11: me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Él le preguntó al Señor, él buscó allí la dirección, le dijo al sacerdote Abiatar, que había escapado, ¿verdad?, de aquella matanza, le dijo: trae el efod, porque era la manera que ellos tenían de consultar o de tener la dirección del Señor. Y le preguntó a Jehová, Dios de los ejércitos: ¿vendrá Saúl, descenderá contra nosotros, vendrá a este lugar? Y dice: ¿descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dios es un Dios todopoderoso que habla. Si tienes alguna duda, si hay alguna pregunta en tu corazón, acércate al Señor. Sin duda Él te dará la respuesta, pero siempre nosotros tendremos que tener esa humillación, ese corazón sumiso, humilde, para recibir la dirección del Señor. A veces pedimos consejo, le decimos a los pastores, a algún hermano: ¿qué me aconsejas en tal situación? Pero la persona no recibe en realidad el consejo, hace su voluntad. Y muchas veces nosotros también nos acercamos al Señor buscando su dirección, pero en realidad queremos hacer nuestra voluntad. Que Dios nos ayude a nosotros a verdaderamente recibir el consejo. Y dice el verso 12: dijo luego David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. Al Señor le encanta que nosotros hablemos con Él. A Él le gusta que nosotros le tomemos en cuenta, porque qué feo es tener una persona allí o decir que tenemos una relación con cierta persona, pero ni conversamos con Él, no le tomamos en cuenta, hacemos nuestra vida muy aparte y separada de aquella persona. A Dios le gusta que si tú dices que Él es tu Dios, pues que tú le tomes en cuenta, que tú le preguntes, que tú le consultes. Aquí David no tenía pereza en preguntarle al Señor, y dice que Dios le respondió y le dijo: sí te entregarán. Seguramente David sintió decepción de todo esto que estaba viviendo, pero estaba confiado de que el Señor le ayudaría. Así que confía en el Señor, que Dios te va a ayudar, Dios te dará la victoria. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Amén, gloria a Dios. Dios me les bendiga, mis amados hermanos. La paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes en el nombre de Jesús. Continuamos, versos 13 al 16. Dice así: David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto en lugares fuertes y habitaba en un monte en el desierto de Zif, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Zif,
Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Gloria al Señor. Qué lindo, amados hermanos, es ver que en medio de la persecución que David estaba sufriendo por parte de Saúl, amenaza de muerte, no era cualquier persecución, era amenaza de muerte. Sin embargo, también vemos la confianza de David en Dios. Este capítulo, ¿no?, en lo que hemos visto anteriormente, que los hermanos nos han estado hablando, nos dice cuán importante es que en medio de cualquier situación nosotros siempre consultemos al Señor y estemos atentos, porque sabe que muchas veces hay gente que consulta a Dios y Dios le responde, pero a la final no hacen a veces como Dios les dice que hagan o no confían en el Señor. Entonces, vamos a decir que el éxito está en consultar a Dios, pero en obedecerle también al Señor. Vemos que aquí dice que David ya, fíjese que su ejército había crecido de 400 hombres, ahora dice que eran como 600 hombres. Y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro, ¿verdad? Porque sabía que si Dios estaba en un lugar fijo, allí Saúl iba a llegar. Algo que me llama la atención también en esto que hemos leído es que aunque David consulta al Señor y el Señor le dice que efectivamente los habitantes de Keila lo van a entregar, sin embargo él no se queda allí. Ay, bueno, me van a entregar. No, él salió huyendo y comenzó a irse de un lugar a otro. Y vemos que dice que cuando ya Saúl se enteró que él no estaba en Keila, dice que desistió de salir. Entonces, vemos que cuando nosotros oramos al Señor y Dios nos da una respuesta, amados hermanos, aunque el Señor nos diga, bueno, en este caso sí les va a atacar, en vez de él ponerse a pelear, a discutir, o quizás quedarse allí y decir, hay que ver, no, inmediatamente tomó una acción. Me van a entregar, pues vámonos de aquí, muchachos, escapen por su vida, vamos a escapar por nuestra vida. Y se fueron de ahí. Y él no sabía, ¿no?, que al irse, no solamente Dios le estaba librando de que Saúl llegara a Keila, sino que sencillamente Saúl ni siquiera llegó a Keila. Entonces vemos ahí la mano de Dios en favor de David. Y dice que se quedó en lugares fuertes y habitaba en el desierto de Zif y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Muy importante, amado hermano, saber que el enemigo siempre va a estar persiguiendo. El enemigo no desiste, él no se cansa. Acuérdese que él no duerme. Mientras nosotros dormimos, el enemigo está allí intentando siempre atacarnos, intentando siempre dañar nuestra vida. Pero así como Dios guardó a David y a pesar de que Saúl lo siguió y lo persiguió durante muchos días, Dios no lo entregó en sus manos. Y Dios no nos va a entregar en la mano del enemigo, amados hermanos, cuando nosotros estemos obedeciendo a Dios y estemos haciendo su voluntad. Vemos que David estaba en la voluntad de Dios. David estaba haciendo lo correcto. Y mientras hagamos lo correcto, hermano, aunque se levante lo que se levante, Dios nos va a guardar, porque estamos haciendo lo correcto. En cambio, en el caso de Saúl, Dios no podía estar en favor de Saúl. Dios ya se había apartado hacía mucho tiempo de Saúl y Saúl estaba actuando en su carne, estaba actuando como una persona temeraria, terrorista en contra de David sin ningún motivo, solamente por un motivo egoísta, personal. Ya ahora, claro, antes, al principio, él empezó a tenerle celo por el hecho de que David ganaba muchas batallas, pero ahora ya él era consciente que David sería el próximo rey. Entonces con mayor rabia le seguía, porque sabía que él le iba a suceder en el trono. Entonces dice que viendo David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores en el desierto de Zif. Allí estuvo él escondido, ¿verdad? Como dice la palabra, el sabio del mal y se aparta, no va uno a esperar allí el daño y luego va a quejarse, no, Señor. Entonces David estaba aprendiendo a hacer allí, hermano. Ya David ya había sido un poquito, había estado en varias batallas, por lo tanto ya David ya se había convertido en un guerrero, ya era un experto en muchas cosas de batalla. Por lo tanto yo pienso que él tomaba ciertas cosas que él fue aprendiendo, y una de ellas es precisamente eso, no quedarse en un solo sitio, porque el que está allí en la guerra tiene que buscar siempre la forma de camuflarse de tal manera que el enemigo no lo encuentre fácilmente.
Entonces David, a pesar que llevaba tantos hombres allí con él, amado hermano, pero era guiado por el Señor. Y eso es creo que era es una de las mayores victorias que podemos tener, es la guía del Señor, porque Él ve lo que nosotros no vemos. Dios está allí mirando el futuro, lo que tú no logras ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? Confiar en el Señor, porque Él nos va a guiar siempre a lo mejor. Y algo maravilloso que sucede aquí es que dice que se levantó Jonatán, y se fue allí y se encontró con David, y dice que le fortaleció en Dios. Vemos una vez más, y este es el último encuentro que tiene Jonatán y Saúl, David, ellos no lo sabían, ¿verdad? Porque vemos que Jonatán apreciaba tanto y buscó la oportunidad para ir a animar, a fortalecer a su amigo. Qué lindo tener un amigo que en medio de una situación, y aún en la situación que estaba Jonatán, que era peor todavía, porque era el propio padre de él el que estaba persiguiendo a su amigo David. Sin embargo, este buen amigo, una vez más, le viene a demostrar su amistad, su lealtad, y va a animarlo. ¿Por qué? Porque él reconoce verdaderamente que David es un hombre de Dios, reconoce que el error lo tiene su padre, y va y se consigue con David y lo anima. Algo importante que nosotros debemos hacer con nuestros amigos es animarlos, hermanos, que en medio de las dificultades, que en medio de esas situaciones difíciles, podamos ser amigos, como dice la palabra, ¿no? Mostrarnos amigos, que seamos más unidos que un hermano con las personas que están pasando un momento de persecución, un momento difícil. Lamentablemente a veces en el pueblo de Dios, hermano, en esos momentos difíciles viene alguien, y hay gente que más bien, en vez de animar, lo que hace es como poner el pie y aplastar más a la otra persona. Pero qué lindo cuando hay estos amigos leales, como lo decía yo ayer, de esa lealtad tan importante, amados hermanos, encontrar amigos leales. Y uno, es importante encontrar amigos leales. Dos, es importante ser un amigo leal, porque a veces queremos lealtad de parte de los demás, pero nosotros también debemos ser leales. Y aquí vemos que tanto David como Jonatán, los dos fueron leales, los dos fueron amigos realmente, como dicen, más que amigos, fueron hermanos y se amaron de verdad. Y aquí una vez más Jonatán está mostrando que esa amistad era genuina, era auténtica, aún a sabiendas de todo lo que estaba haciendo su padre. Sin embargo, fue y lo fortaleció en Dios. Hermanos, fortalezcamos a nuestros hermanos en el Señor. En medio de la prueba vamos a darle una palabra de ánimo, vamos a darle una palabra de fe, vamos a ayudarles para que nuestros hermanos puedan seguir pasando, aunque estén en el desierto, pero sean fortalecidos en ese tiempo de prueba, hasta que llegue el momento de la bendición. Allí estaba David en lugares desiertos, pero la mano de Dios estaba con él. Y cuando Dios está con nosotros, no importa el lugar, sea en el desierto, sea en la abundancia, sea donde sea, vamos a estar gozosos, vamos a estar confiados y vamos a estar tranquilos, porque Dios está con nosotros. Asimismo, fortalezcamos, hermanos. Si en este momento tú tienes un amigo, alguien que sabe que está pasando por una situación difícil, vamos a darle ánimo, vamos a fortalecer sus manos en Dios, vamos a darle esa palabra que lo levante y que le ayude a pasar el desierto. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Gloria a Dios. El 17 dice, y el 18 dice, y le dijo, no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Oreb, y Jonatán se volvió a su casa. Amén. Bueno, vemos la fidelidad de Jonatán, ¿no? No le importó él dejar al padre a donde estaba, y se arriesgó su vida, porque si Saúl sabía que él iba a David, pues lo perseguía, pues y a ella todos se los mataba, ¿no? Pero él no, él vio que David era inocente, que el padre lo buscaba sin razón, lo quería sin razón. Él fue a darle aliento, a darle fortaleza, ¿no? A confirmarle de una vez más su fidelidad, decirle que no, que él estaría con él, ¿no? Y a darle ánimo, tú serás el rey, dice yo estaré contigo.
porque verdaderamente él se daba cuenta del error que tenía el padre en contra de David, ¿no? Y que David era inocente y que David no había hecho ningún daño, ¿no? Por eso le dio fortaleza. Es bonito, así pase lo que sea, cuando uno tiene un amigo, cuando tiene a alguien, ¿no? Así sea, hay veces que uno tiene que ponerse hasta en contra de sus familiares cuando ve la razón, ¿no? No digo que uno debe ser injusto y que debe apartarse de la familia, sino que hay veces que hay momentos en la vida real que se encuentra uno que los padres están en contra de otra persona sin ninguna razón y sabemos y nos quedamos, no, pero es mi papá, que es mi mamá, es mi hermano, lo dejo nomás. Y no tratamos de evitar una catástrofe. ¿Por qué? Porque somos hermanos, porque somos padre e hijo. No es así. Hay que darle la razón a quien la tiene, y si lo puede, está en sus manos, librarlo de eso. No digo que lo acuse de que ataque a su padre o ataque a su hermano, sí, pero si lo puede librar, haga eso, líbralo de tantas cosas, de estos errores que está cometiendo. Veces que la ira lo ciega y uno no sabe lo que hace, ¿no? Pero si hay una persona que le haga ver el entendimiento, entonces retrocede, recapacita. Saúl estaba completamente cegado. Él no recapacitaba nada, él estaba ciego, el demonio le había enceguecido de los ojos y él todo creía que lo que él estaba haciendo era bien, ¿no? Sin embargo, ahí estaba el hijo que se daba cuenta que lo que estaba haciendo el padre era malo, ¿no? Y entonces fue a fortalecer al enemigo de su padre, a darle fortaleza, a darle ánimo para que siguieran adelante y que siguiera confiando siempre en Jonatán, que estando Jonatán al lado de Saúl, siempre iba a él a tener una sombra a donde esquivarse, porque Saúl le esquivaría, le ayudaría, Jonatán le ayudaría a librarse de esas cosas, ¿no? Le fortaleció, y ese es el ánimo que uno debe tener, darle fuerza al otro cuando está deprimido, darle ánimo. El ánimo de un amigo vale muchísimo cuando uno está deprimido. Que el Señor nos ayude a mantener nuestra fidelidad hacia nuestros seres amados. Amén. Que Dios les bendiga. La paz del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Aquí seguimos al pie del cañón. La fortaleza viene del Señor diariamente. Estamos aquí. Gloria a Dios, como es obvio para ustedes. Bueno, seguimos aquí en el estudio de la palabra del Señor. El versículo 19 dice: después subieron los de Zif para decirle a Saúl: en Gabá ¿no está David escondido en nuestra tierra, en la peña de Ores, en el collado de Aquila, que está al sur del desierto? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en las manos del rey. Y Saúl dijo: benditos seáis vosotros de Jehová, porque habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos, mas conoced y ved el lugar de su escondite, y quien le haya visto, porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volvé a mí con información segura, y yo iré con vosotros, y si él estuviera en la tierra, yo le buscaré entre todos los millares de Judá. Ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Que Dios bendiga su palabra. ¿Cuándo se termina la batalla? ¿Cuándo se termina la guerra? Dijo el profeta Jeremías: bueno le es al hombre llevar su yugo desde su juventud, que se siente solo y que calle, porque es Dios que se lo impuso. Cuando pasamos por tribulaciones, cuando pasamos por dificultades, bueno es que pongamos el dedo en nuestra boca para no proferir palabras culpando a Dios,
retando a Dios, preguntándole acerca de cosas que no entendemos. Cuando no entendamos por las cosas que estamos pasando, cuando lo que Dios haga no tiene explicación, calla y espera. Que lo que no entiendes ahora lo entenderás después. A lo largo de tu camino verás hacia atrás por el lugar donde has andado y reconocerás por qué Dios hizo tal o cual cosa. David termina, mis amados hermanos, la batalla contra Keila, una ciudad de Israel que está siendo acosada por los filisteos. Les roban las eras, o sea, las tierras sembradas, se las cosechan y se llevan los sembrados, saquean las ciudades, violan mujeres, matan los jóvenes. Y David oyó todo aquel mal que los filisteos estaban haciendo a los de Keila y le preguntó a Dios. Tuvo las buenas intenciones de irse, es algo bueno, pero no todo lo bueno siempre es lo correcto. No siempre debemos llevarnos por nuestros impulsos y por nuestra pasión y por nuestro deseo. David tenía buenas intenciones, quería librar a sus hermanos, pero él le preguntó a Dios, ¿subiré a Keila y libraré la ciudad? ¿Entregarás a los filisteos en mis manos? Y Dios le respondió, sube. ¿Los entregarás en mis manos? Los entregaré en tus manos. Así que subió David y batalló contra los filisteos y Dios los entregó en sus manos. Estaba por descontado, David sabía que Dios estaba con él y si lo llevaba a la batalla, Dios le daría la victoria. Una de las señales que Dios te va a entregar la ciudad donde estás, que Dios va a bendecir la obra de tus manos, tu trabajo, es que ya te tiene allí. La Biblia dice, si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará por heredad, tierra que fluye leche y miel. El primer paso era llevarlos, pues David oró a Dios, subiré a Keila, y Dios le dijo, sube. Mire, andando bajo la dirección de Dios, siempre tendremos puertas abiertas, porque Dios sabe lo que hace. Libraron la ciudad, se quedaron en la ciudad, y Saúl oyó que estaban dentro de la ciudad, y pensó, Dios lo ha entregado en mis manos, metiéndose en una ciudad, voy a sitiar la ciudad, voy a rodear la ciudad, y seguramente los de Keila, para no morir, entregarán a David en mis manos. Llegó el rumor a David que Saúl se preparaba para ir a Keila en busca de David. Y preguntó David a Dios, ¿subirá Saúl contra Keila? Y Dios le dijo, subirá. Una pregunta, una respuesta. Volvió a preguntar David, ¿me entregarán en sus manos los de Keila? Te entregarán. Sin más rodeo, Dios no se enrolla mucho, Él no da tantas explicaciones. Él dice lo que debemos hacer y nosotros debemos hacerlo. Y si lo hacemos, tenemos puertas abiertas. Así que David salió huyendo de Keila. No se puso melancólico, que gente más mala, que gente más ingrata, los he librado de la muerte, los libré de la mano de los filisteos y ahora me van a entregar, qué malos son esta gente. No, él no se puso con eso, él simplemente les ayudó. Cuando tú haces las cosas para que la gente te agradezca, es un camino equivocado. Porque la gente es ingrata. No esperes los aplausos de la gente, no esperes los elogios y que te engrandezcan y que te pongan en lugar eminente. La Biblia dice, ay de vosotros, cuando los hombres hablen bien de vosotros y os pongan en alto, porque así lo hicieron vuestros padres con los falsos profetas. Pero sois bienaventurados cuando por mi causa os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo, gozaos y alegraos,
porque vuestro galardón es grande en el cielo. Así que no nos sorprenda la persecución, no nos sorprenda el levantamiento, no nos sorprenda cuando hablen mal de nosotros. La Biblia dice que no apliquemos nuestro corazón a todo lo que se dice por ahí. Lo que se dice por ahí está por ahí. Porque para que no descubras a tu siervo cuando habla mal de ti. Porque quizás otras veces tú has hablado mal de otro. Ay, mire, la lengua es como un bocado suave al paladar. Hay veces que uno está decidido a reprender a aquel que viene a traerle murmuración. Pero hay algo adentro que le dice, oye un poquito más, oye un poquito más. Es tan delicioso el chisme. Hay que reprenderlo, hay que pararlo en seco para que puedas evitar sus repercusiones. Mis amados hermanos, David salió huyendo de aquel lugar, se fue y resulta que se va a la tierra de Zif y se refugia en Zif. Pero los zifeos, vaya nombre más feo, ¿no? Los zifeos, porque todo aquel que no agrada a Dios es feo. Mire, cuando usted esté en el Señor, usted puede ser más feo que Frankenstein, pero la gente lo ve bonito, la gente ve la gracia de Dios en usted, pero cuando usted se aparta de Dios, ay, qué feo se ve, se pone frentón, las orejas como que le crecen más, la nariz se le tuerce por un lado, habla y la boca se le... Mire, se pone uno feo. Si usted quiere ser bonito, manténgase en la gracia de Dios. Pues estos zifeos le mandaron el chisme a Saúl. Le dijeron, oye Saúl, David anda por aquí, por Zif. Desciende y nosotros lo entregaremos en tus manos. Ay, Saúl los bendijo. Bendito seáis de Jehová, porque tuvisteis compasión de mí, hablando y avisándome de mi enemigo. Así que yo os ruego que averigüéis bien dónde está Saúl, dónde está David, porque yo he oído que David es astuto, David es sagaz, y ese se andará escondiendo de lugar en lugar. Averigüen bien en dónde está, en qué escondrijo está, y yo iré a perseguirlo. Donde esté lo voy a sacar. Y los zifeos, mis amados hermanos, se fueron para investigar, para averiguar dónde estaba David. La Biblia dice que a toda hora peligramos. Donde vayamos vamos a tener persecución. Termina David de huir de una ciudad y cuando se va a la otra, allí también Saúl está tramando capturarlo para quitarle la vida. Pero la bendición que le echó Jonatán, el hijo de Saúl, vino a David, le dio ánimo y le dijo palabras de ánimo. No se ponga al lado de la gente que está sufriendo a lamentarse con él y a decirle, oye, vaya ruina que tienes encima, vaya bajío, malfario, ay Dios mío, unos nacieron con estrella, pero tú naciste estrellado, sales de Guatemala y caes en Guatemala. Pero bueno, ¿para dónde vas tú con esas palabras? Dale ánimo a tu hermano. La Biblia dice, cada quien ayudó a su vecino y a su hermano le dijo, esfuérzate, esfuérzate, anímalo porque Dios está con ellos. Dios está con nosotros cuando las cosas van bien y cuando las cosas van mal. Cuando tengas salud y cuando tengas enfermedad. Cuando tengas abundancia para dar y cuando tengas escasez. El Señor mandará su maná en su tiempo. Él no te dejará ni te desamparará. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Anima a la gente, no seas el aguafiesta, no seas el pesimista, no seas de aquellos como Tomás, que cuando Cristo le dijo, vamos a Betania, Tomás dijo, Señor, te querían matar allí, vuelves allí, y entonces Jesús le dijo, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, vamos.
Y Tomás dijo, vamos para que nos maten. Seguro que nos van a matar ya con él. Vamos pues, ¿qué vamos a hacer si andamos con él? Hermano querido, no seas el aguafiesta, sé positivo, sé entusiasta, ten ánimo en el nombre de Jesús, que Dios está contigo. El ánimo del hombre le da fortaleza, el ánimo del hombre le hace resistir la prueba, el ánimo del hombre le hace sonreír. Arregla la cara. Dicen por ahí que tú no tienes la culpa de la cara que tienes, hijo. No tienes la culpa de ser feo. Yo no tengo la culpa de ser tan feo como soy, pero sí tengo la culpa de la cara que pongo. Hay que sonreír a la vida. Dios está con nosotros. Disfruta de las cosas buenas que Dios te está dando. Cuando te levantas al amanecer, un día más de vida, con toda esta pandemia que se está llevando la gente por medio, y que nosotros seguimos vivos. Yo pasé por eso y aquí sigo vivo, me libró Dios. No puedo decir yo vencí la enfermedad. No la vencí yo, la venció Dios por mí, porque la Biblia dice, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. Hay muchos pastores que se han ido con el Señor con esta enfermedad. ¿Era que Dios no estaba con ellos? No, al diablo le sale siempre el tiro por la culata. Porque si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos también, para Él morimos. Porque ganamos la batalla, acabamos nuestra carrera y nos vamos al encuentro del Señor. Así que enfrenta la vida, venga lo que venga, tu vida está asegurada. Mire, a mí me gustaba mucho ver películas. De vez en cuando me gusta alguna. Y cuando le caen a tiro al protagonista y le pegan tiro ahí en la cabeza y se le encasquilla la pistola y le caen a tiro y no le pegan ni una bala. Y nosotros estamos tranquilos, no nos asustamos porque ese es el protagonista, él no va a morir porque si no se acabaría la película. Pues en esta película los protagonistas somos nosotros. La Biblia dice que hay un fin dichoso para el hombre de paz. Entonces nuestro guión está escrito, va a salir todo bien. Así como dice el redimido, todo va a estar bien. Everything will be alright. Todo va a estar bien. Alaba a Dios. Los cifeos. Ay, qué feo nombre. Los cifeos denunciaron a David. Los cifeos se levantaron contra David. Los cifeos planearon complot contra David, pero Dios no lo entregó en sus manos. David agarró la palabra que salió de la boca de Jonathan y la creyó. Dios no te va a entregar en las manos de Saúl. Esa era la promesa. Dice el versículo, bendito sea el Señor, el versículo 25, y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón. Y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte. Y se daba prisa David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlo. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por tanto Saúl de perseguir a David y partió contra los filisteos. Por esta causa pusieron a aquel lugar por nombre Selahamat Leco. Esto es peña de la división, de las divisiones. Mis amados hermanos, se levantó Saúl. David se va huyendo a Maón y él va detrás de él persiguiéndolo. ¿Pero por qué lo persigue? David no está contra él. Él tiene 3,000 hombres y David tiene 600. ¿Por qué lo persigue? David le dijo en una ocasión, ¿por qué me persigue mi rey? ¿A quién persigue? ¿A una pulga? ¿A quién saliste a buscar al desierto con ese ejército? Una pulga, mis amados hermanos, pero Dios no lo entregó en sus manos. La fortaleza y la fuerza de David era Dios. Hermanos, de tal manera la persecución arreció
que se podía ver un ejército y el otro. David por un lado con sus 600 hombres y veía al otro lado del monte al ejército de 3,000 hombres de Saúl. Saúl se daba prisa para alcanzar y cerrarle el paso a David. Cuando ya lo tiene alcanzado, cuando ya lo tiene encerrado, entonces canta victoria. Ya Dios lo ha entregado en mis manos. Pero mis hermanos, David mismo escribió un salmo que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no dormirá ni se adormecerá el que guarda a Israel. Jehová es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Dios te guarda, Dios te protege. Allí vas cuando ya lo tienen encerrado. Seguramente David clamó a Dios, miró hacia los cielos. ¿Recuerdas tú por qué murió la mosca? Yo te lo voy a contar. Se metió una mosca en una botella de miel y intentaba salir y volaba hacia un lado, ¡pah!, chocaba contra la botella. Volaba hacia el otro lado, ¡pah!, chocaba contra la botella. De tanto darse cabezazo contra la botella, cayó al fondo de la botella y se ahogó en la miel. Se acabó la mosca. ¿Por qué? Porque no miró hacia arriba. No se acordaba que la salida estaba por donde mismo entró. Arriba. Él es nuestra salida, Él es nuestra entrada. Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Así que cuando todas las puertas se cierran, mira a Dios, mira a Dios. Él te dice: he puesto una puerta abierta delante de ti que nadie puede cerrar. Saúl se daba ya por victorioso. Ya lo tengo encerrado. Dios lo ha entregado en mis manos. No, mijito, usted no ha alcanzado a nadie. Usted no ha apresado a David. David está en las manos del Señor y no caerá David, porque la fuerza de David es Dios. Hoy ya no está David, hoy estamos nosotros. En nuestra vida cotidiana debemos poner al Señor, debemos consultar con el Señor, debemos buscar la dirección de Dios en todo momento. La Biblia dice: este Dios es Dios nuestro y guiará nuestros pasos aún más allá de la muerte. Cuando nos toque atravesar ese valle de sombra de muerte, dice la Biblia que Jehová estará con nosotros. Su vara y su cayado nos infundirán aliento. Toma aliento, toma ánimo, no te desanimes, pelea tu batalla. Un día llegaremos al final del camino y podremos decir como San Pablo: he peleado la batalla, he guardado la fe, ahora me espera la corona, la cual ha preparado el juez justo para mí, no solo para mí, sino para ti, para todos los que esperan su venida. Así que sigamos fieles al Señor. El último versículo dice: entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes de Engadi. Se fue a un lugar fuerte. Mis amados hermanos, si allí habitó, gloria a Dios. ¿Qué es un lugar fuerte? Un lugar fortificado. A veces eran hechos por los hombres, a veces eran lugares naturales. Ese lugar fuerte existe hasta hoy. Hoy se llama Masada. Cuando los judíos, de Jerusalén, fueron rodeados por los romanos y fueron saqueados y asesinados. 1 millón de personas murieron allí en Jerusalén. 600 hombres huyeron allá a Masada. Masada es parecido a un volcán, un montón de tierra que se levanta, un lugar escarpado y arriba una planicie, una ciudad en la copa del monte. Así que el que quería invadirlos no podía, porque le tiraban piedras y los destrozaban en el camino, les tiraban agua caliente. Era un lugar fortificado y allí se escondió David, en el lugar fuerte. El lugar fuerte para nosotros hoy es Dios. Refúgiate en Dios. Abrígate en Dios. Así como Jerusalén está rodeada de monte, así está Jehová alrededor de su pueblo.
David se fue al lugar fuerte de Engadi. Ese lugar fuerte, Masada, está frente al Mar Muerto, al lado de Engadi. Era un lugar fructífero porque en Engadi hay una fuente, hasta el día de hoy hay una fuente de agua donde hay árboles alrededor, en medio de un desierto, un oasis. Pues ese oasis estaba allí al pie del monte, al pie del lugar fuerte. Así que nosotros vamos a entrar, entra en su presencia con gozo, alábala y bendice su nombre. En su presencia y plenitud de gozo. ¿Quieres tener ánimo siempre? Mantente en la presencia del Señor. Y ahora yo te invito a que te entregues tu vida al Señor. Él te guiará aún más allá de la muerte. Allí donde estás, pon la mano derecha en tu corazón, cierra tus ojos y repite estas palabras conmigo. Dios mío, en este momento, vengo delante de ti. Reconozco que soy pecador. Pero hoy me arrepiento, Señor. Perdona mis pecados. Borra mis pecados con tu sangre. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Quiero vivir para ti. Desde hoy en adelante. Cambia mi vida. Dame vida nueva. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Dentro de pocos días, la ciudad de Barcelona tendrá una nueva señal televisiva con contenido cristiano, una amplia programación, donde disfrutarás de videos musicales, enseñanzas bíblicas, mensajes para el alma, consejería familiar, entrevistas y más. No puedes dejar de verlo. Luz TV Barcelona.